Hola, mi nombre es Mario Alan Valdés Correa, soy estudiante de la Facultad de Derecho y Criminología y el día de hoy les voy a hablar sobre la justicia transnacional, el Estado del Derecho, los crímenes del pasado y la reparación a las víctimas. La justicia transnacional se ha convertido en uno de los campos más relevantes del derecho contemporáneo, especialmente en las sociedades que han enfrentado grandes violencias a los derechos humanos, como las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura o la violencia sistemática del Estado. Aquí la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo el derecho, en conjunto con políticas públicas y mecanismos institucionales, puede enfrentar los crímenes del pasado en contextos donde el Estado fue el mismo culpable? La justicia transnacional es un paradigma reciente que aborda la gestión de un pasado con un legado de masivas y graves violaciones a los derechos humanos, y este concepto se aborda a partir de 4 dimensiones. La primera, que es la búsqueda de la verdad de los hechos; la segunda, que es el castigo a los responsables; la reparación integral a las víctimas y sobrevivientes; y las garantías de no repetición. La Convención Internacional de Protección a todas las personas contra las desapariciones forzadas define una desaparición forzada como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obras de agentes del Estado por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o del paradero de la persona desaparecida, sustrayéndolo de la protección de la ley. Conforme al Estatuto de Roma que crea la Corte Internacional, que se adoptó el 17... Conforme al Estatuto de Roma que crea la Corte Internacional, adoptado por el 17 de julio de 1998 y aplicable en México a partir del 2006, por desaparición forzada se entiende que es la aprehensión, detención o secuestro de personas por un Estado o una organización política con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguida de la negativa de admitir tal privación de la libertad o dar información sobre la suerte o paradero de estas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado. Existen varios elementos para que esto se configure como un crimen que lesa a la humanidad. Para que esto sea considerado como un crimen se necesita que se cumplan los siguientes elementos, los cuales son la aprehensión, detención o secuestro de una o más personas, que se niegue el reconocimiento de lo anterior, que la detención se siga de la negativa de brindar información, que el autor haya sido conveniente de la detención y que la misma hubiera estado seguida de la negativa de brindar información, o que la negativa estuvo precedida o acompañada de dicha negativa. Que el autor hubiera tenido la intención de dejar a esa persona o personas fuera del amparo de la ley por un tiempo prolongado, y la conducta forma parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Las desapariciones forzadas también las podemos ver en diferentes aspectos, no nada más nos referimos a ataques políticos, sino también se puede ver durante la infancia, la adolescencia, en migrantes, mujeres, en los integrantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes, en periodistas, en defensores y defensoras de los derechos humanos. También podemos ver en una gráfica que la edad en donde las mujeres y hombres son más vulnerables, especialmente las mujeres, son desde los 10 hasta los 25 años, mientras que los hombres sufren más casos de desapariciones forzadas desde los 15 hasta los 35 años. Vemos una media, entonces las mujeres se ve un pico más elevado cuando es en la edad de 15 a 20 años. Las desapariciones forzadas también cuentan no nada más con esa violación de los derechos humanos, sino también de los mínimo de las de cada 170 personas que sufren de esta. A través de la historia reciente de México, se han cometido violaciones graves de los derechos humanos a gran escala por autoridades del Estado para enfrentar a quienes consideran una amenaza de seguridad. A finales de los años 60 y hasta mediados de los 80, el ejército mexicano, así como las diferentes policías del país, desaparecieron, torturaron, asesinaron y detuvieron arbitrariamente a miles de personas bajo el esquema de una política encaminada a desmantelar a quienes se oponían a los ideales políticos de la época. Este contexto de violencia se puede desglosar en 4 grandes épocas. La primera
fue que durante los 90 existió un conflicto armado entre el ejército mexicano y el ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el cual las autoridades mexicanas implementaron una estrategia contra los insurgentes que resultó en un número elevado pero impreciso de actos graves como la tortura, ejecuciones, violencia sexual, desplazamientos forzados y desapariciones forzadas. Todas estas fueron detalladas como se constató en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el Plan de Campaña Chiapas 94, aprobado por la Secretaría de la Defensa Nacional, que operó como sustento para la realización de una serie de acciones que derivaron en atentados contra los derechos humanos. Durante las décadas de 1990 y los años 2000, a pesar de que en México existía una transición de sistema político un poco más abierto con la práctica de la desaparición forzada, esta continuó y a menudo fue marcada por la impunidad y la falta de reconocimiento oficial de los crímenes pasados. Un hito importante en esto fue la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2009 por el caso de Rosendo Radilla, quien era un reconocido cantautor que se convirtió en alcalde. Este cantautor se dedicaba a hablar sobre las desigualdades económicas, las desigualdades sociales que vivían en su pequeño pueblito. Esta fue responsabilizado al ejército mexicano por la desaparición forzada de un líder social en 1974 y sentó un precedente legal crucial en el país. El tercer gran enfoque fue durante la guerra contra el narcotráfico, que inició desde el 2006 hasta la actualidad. La militarización de la seguridad pública y el recrudecimiento de la violencia relacionada con el crimen organizado a partir de la administración de la presidencia de Felipe Calderón provocaron un aumento estremecedor en el número de desapariciones. En esta etapa, además de la participación de agentes estatales, las desapariciones cometidas por particulares se volvieron predominantes y a menudo con la aquiescencia o la complicidad de las autoridades locales. Por último, también tenemos como un precedente la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que en 2014 se visibilizó la magnitud de la crisis de desapariciones a nivel mundial, generando una fuerte presión nacional e internacional sobre el gobierno mexicano. Como resultado de la lucha incansable de las familias y las organizaciones de la sociedad civil, en 2017 se promulgó la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desapariciones cometidas por particulares, y se creó el Sistema Nacional de Búsqueda. Diversos mecanismos internacionales de protección de derechos humanos han sido explícitos al señalar que cierto tipo de violaciones graves a dichos derechos se han cometido de manera generalizada en México. De hecho, el relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos penales crueles, inhumanos o degradantes encontró en su visita a México entre abril y mayo del 2014 que la tortura y los malos tratos durante la detención y antes de que se pongan a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad. Generalmente, la finalidad es castigar o extraer confesiones o información. Hay evidencia de la participación de fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de parte de las Fuerzas Armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces. Es importante mencionar que la cifra total de personas desaparecidas en México excede la cifra oficial de personas desaparecidas derivadas de cualquier situación de violencia política en la región de toda América Latina, incluyendo el conflicto armado colombiano que duró más de 50 años, el cual arrojó un número de 82.988 personas desaparecidas entre 1958 y 2017. En un estudio del Observatorio sobre la Desaparición Forzada e Impunidad de 2020, analiza las sentencias sobre la desaparición forzadas emitidas en México y se encontró que en total hasta el año 2020 existió un total de 70,000 personas desaparecidas. Lo que cabe destacar aquí es que en nuestro sistema de justicia solamente se produjeron 28 sentencias penales en los ámbitos federales y locales, lo cual equivale a menos del 1% de los casos reportados. De estas 28 sentencias, 15 fueron emitidas por tribunales federales y 13 sentencias fueron emitidas por tribunales locales. Este panorama refleja un acceso extremadamente limitado a la justicia para víctimas y a sus familias.
De las 28 sentencias analizadas, 75% fueron condenas que corresponden a agentes del Estado, y en cambio el otro 5% a... El Comité de la Convención de Desaparición Forzada de la ONU comunicó que publicará una solicitud de información a nuestro país como parte del proceso iniciado en abril de este año. Bajo el artículo 34 de la Convención, en la solicitud se realizarán algunos señalamientos que, a juicio de México, carecen de sustento. México reitera que el rechazo a que nuestro país haya desapariciones forzadas sistemáticas y generalizadas por parte del Estado, y cualquier señalamiento o insinuación en este sentido es inaceptable. Nuestro país, en palabras de Claudia Sheinbaum, está trabajando con colectivos familiares y desaparecidos en el marco de nuevas iniciativas de ley para atender íntegramente este flagelo. Es importante reiterar que el gobierno mexicano está comprometido con el combate al delito de la desaparición de personas, y que en los gobiernos de la Cuarta Transformación no se promueve ni se tolera la desaparición forzada. El pasado 12 de agosto, bajo la coordinación de la Consultoría Solidaria, se expuso un documento en el cual se tiene un registro oficial de 358.813 personas desaparecidas en México desde diciembre de 1952 al 28 de abril del 2025. De ese total han sido localizadas el 64%, y desaparecidas el otro 35%, que corresponde a 127.478 personas. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se trata de 117.294 desapariciones y 10.184 personas no localizadas. Estas cifras constan de carácter generalizado de las desapariciones. Después de analizar toda esta información, nos podemos plantear la pregunta si realmente existe una pelea transnacional para poder combatir este tipo de delitos, ya que pues en la mayoría de los casos, como vimos en las estadísticas, es el propio Estado el quien propicia este tipo de situaciones. También aquí abajo de la descripción les voy a poner una lista de jurisprudencias de parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que, sin más que decir, nos vemos.